El día de hoy vamos a hablar del método investigativo etnográfico, pero antes de mencionar en qué consiste, desglosaremos la etimología de la palabra. Etno viene de la raíz griega etos, que significa persona o comunidad, y la palabra grafías de grafos, que significa escrito. Por tanto, la etnografía desarrolla un escrito sobre una persona o comunidad estudiada. Esta consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tales como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. Una de las características más importantes de esta técnica cualitativa de investigación es que procura captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas y al mundo que les rodea. Entre las definiciones de etnografía encontramos que es un método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos humanos para poder participar en ello y poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace. Es una de las ramas de la antropología social y cultural que en un principio se utilizó para comunidades aborígenes. Actualmente se aplica también al estudio de comunidades urbanas y en general a cualquier grupo que se quiera conocer mejor. Además, la etnografía es una técnica cualitativa que se propone ayudar a interpretar el entorno a través del análisis de lo que dicen, hacen o piensan sus protagonistas. Esta estudia una comunidad humana con identidad propia. Por tanto, es una descripción completa o parcial de un grupo o un pueblo en función de encontrar una solución a problemas o formular nuevas teorías, integrando dicha observación y descripción. Su origen se remonta a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, apareciendo vinculado a dos tradiciones fundamentales: la antropología cultural, donde se centraban en el estudio de los nativos de la zona occidental de Nueva Guinea de Boas y Malinowski, después de haber convivido largamente con ellos como un miembro más de sus comunidades. De aquí surge un nuevo modo de proceder al que Malinowski llama trabajo etnográfico y asienta el proceso básico de las primeras etnografías holísticas. Y la Escuela de Chicago, donde existieron una serie de investigaciones clásicas que surgieron entre 1910 y 1940. Todas ellas se caracterizaron por el uso de métodos cualitativos tales como la observación participante, tan participante que en algunos casos los investigadores, al estudiar a delincuentes, se convertían ellos mismos en delincuentes, la entrevista en profundidad y los documentos personales. Pasaban una larga inmersión en los contextos donde vivían sus sujetos de estudio e incluso convivían con ellos. El espíritu de la Escuela de Chicago inunda las investigaciones etnográficas actuales. Los aprendices de etnógrafo permanecen sumergidos en la realidad que estudian durante largos periodos de tiempo. Por tanto, la observación participante es considerada también un método etnográfico. Entre sus principales representantes encontramos, como ya lo había mencionado, a Bronislaw Malinowski, quien decía que el objetivo final es comprender el punto de vista del nativo, su relación con la vida y entender su visión del mundo, y Franz Boas, quien hizo hincapié en el rol del lenguaje y el ámbito de la metodología etnográfica. También encontramos en la actualidad como representantes a los sociólogos y antropólogos que trabajan con este método investigativo. Existen unas condiciones para la investigación. Toda investigación etnográfica requiere la participación de tres elementos esenciales: ETIC, EMIC e in situ. El ETIC es el sujeto investigador que viene de afuera para participar en la cotidianidad del grupo. Este debe conservar una postura neutral, libre y sin prejuicios. Hace su trabajo mimetizando en el grupo sin afectar los procesos y sin protagonismo. El EMIC es el sujeto investigado o nativo del lugar. Este se convierte en una ficha clave dentro del proceso. Su participación es plenamente activa, de tal manera que se convierte en fuente de información y prueba de la teoría. Y el in situ es el contexto de la investigación. La etnografía exige trabajo de campo, por tanto hay que trasladarse al lugar para realizar el contacto directo. El grupo investigado debe tener cosas en común, como la lengua, la tradición, la raza, y no se puede descuidar las categorías de espacio-temporales que marcan la vida de la comunidad. El lugar se indica al inicio de la investigación, pero se puede transformar o cambiar en la medida que ésta avanza.
La etnografía tiene un carácter fenomenológico o émico. Con este tipo de investigación, el investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social, dado que supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del contexto social. También es importante saber la distinción entre los términos émico, que se refiere a las diferencias que hay dentro de una misma cultura, y ético, que se refiere a la visión u orientación desde el exterior. No se puede ignorar que debe haber una permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo, escenario u objeto de estudio por dos razones: para ganarse la aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del grupo. Por otro lado, la etnografía es holística y naturalista. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiado desde diferentes puntos de vista: un punto de vista interno, el de los miembros del grupo, y una perspectiva externa, la interpretación del propio investigador. La etnografía tiene un carácter inductivo. Esta se basa en la experiencia y la exploración de primera mano sobre un escenario social a través de la observación participante como principal estrategia para obtener información. A partir de aquí se van generando categorías conceptuales y se descubren regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados que permiten establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad del objeto en estudio. Hay un proceso a seguir al comenzar el trabajo de campo. Lo primero que hace el ETIC al comenzar dicho trabajo es observar. Utiliza siempre sus 5 sentidos. Debe estudiar minuciosamente todo a su alrededor. Luego procede a describir. Mencionará lo que percibió durante la observación y lo coleccionará para el futuro. Por último, el análisis, donde describe lo que hizo a través de la investigación. La etnografía tiene una clasificación a nivel micro y a nivel macro. A nivel micro se identifica como microetnografía. Esta consiste en focalizar el trabajo de campo a través de la observación e interpretación del fenómeno en una sola institución social, en una o varias situaciones sociales. En esta opción, la investigación constituye un trabajo restringido que amerita poco tiempo y que puede ser desarrollada por un solo investigador o etnógrafo. Un ejemplo para esta opción puede consistir en describir lo que ocurre en un salón de clases en cuanto a la asignación de actividades por el docente para arribar a una explicación ecológica de lo que sucede entre los protagonistas. Por otro lado, se encuentra a nivel macro, que se denomina macroetnografía. En esta opción, la técnica ayuda a focalizar el interés del estudio de una sociedad compleja, con múltiples comunidades e instituciones sociales. Este tipo de opción requiere de un trabajo que puede extenderse a varios años y supone la participación de varios investigadores o etnógrafos. Un ejemplo de macroetnografía podría consistir en estudiar el proceso educativo, considerando la relación del hecho escolar con otras instituciones de la sociedad. También se puede realizar la investigación teniendo presentes factores como historias del grupo, religión, aspecto físico, realidad social, cultura y política, uso de las tecnologías, manejo de la sexualidad, procesos de aculturación, inculturación y desculturación. En la metodología etnográfica no se trata solo de observar, hay que interpretar. Hay una serie de fases o características, pero no tienen que ser tratadas de modo lineal. No debemos olvidar que no estudia variables aisladas, sino realidades, y hay que adaptarse al carácter cambiante de estas. Hay una definición que deja muy claro. Esta es, una etnografía es una sucesión de actividades de investigación que se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo relativamente prolongado. Dicha sucesión rara vez es lineal, al contrario, se forman bucles, dispersiones, idas y venidas enmarañadas. En líneas generales, todo eso en un conjunto es hacer etnografía. Por lo tanto, podemos distinguir 7 fases. Para explicarlas, daremos un ejemplo. Primero, selección del diseño, en la que se encuentra el objeto de estudio. En nuestro ejemplo sería la rehabilitación de los habitantes de calle. En esta fase, el investigador debe preguntarse qué es lo que quiere estudiar y cuál es su objetivo. ¿Cuál es el método que más se adapta a las respuestas que busca? Segundo, la determinación de las técnicas.
entre las cuales se pueden encontrar la observación participante, las entrevistas, etc. En nuestro ejemplo, podemos entrevistar habitantes de calles que se estén rehabilitando y personas encargadas de las instituciones y que ayuden en este proceso. Tanto para entrevistas como para la observación, el investigador debe tener en cuenta el contexto, los efectos que causa el propio investigador en el grupo, la necesidad de crear una relación de comunicación y la creación de relaciones con los miembros del grupo. Entre otras de las técnicas que se encuentran, los etnógrafos necesitarán recoger información a través de documentos como parte del campo social que se está investigando. Este tipo de documentos pueden ser informales como retratos, relatos, diarios, autobiografías, cartas, y formales u oficiales como estudios etnográficos publicados, documentos oficiales de un centro, entre otros. El investigador deberá hacer un análisis de contenido, es decir, tendrá que examinar con detalles determinados productos culturales o documentos representativos de las situaciones estudiadas debido a su carga de significado, con el fin de obtener una descripción global del contexto en el que investiga. La selección de las estrategias en sus distintas modalidades a lo largo del estudio etnográfico dependerá de la propia dinámica de la investigación y de las posibilidades del etnógrafo. Tercera, el acceso al ámbito de investigación, donde se encuentran los tipos de escenario. En nuestro ejemplo, podríamos ir a centros día o fundaciones especializadas en ayudar a habitantes de calle. El escenario es la situación social que integra personas, sus interrelaciones y los objetos allí presentes. El etnógrafo debe acceder al escenario en el que se encuentran los miembros y en el que se provocan las situaciones culturales que quiere investigar. El encuentro de obstáculos a la hora de acceder al escenario y los medios efectivos para esquivarlos aportan señas de la organización social del lugar que el investigador podrá tener en cuenta a la hora de realizar sus estudios. La selección del escenario se realiza de forma intencionada y ha de estar de acuerdo con el objetivo de la investigación. Una vez se haya elegido el escenario, el etnógrafo ha de acceder a él, para lo cual debe establecer una serie de estrategias de entrada. Entre los escenarios elegidos para otras investigaciones pueden encontrarse escenarios conocidos por el investigador, escenarios totalmente desconocidos por él, un escenario abierto y accesible y un escenario cerrado. Cuarta, selección de los informantes, quienes son los miembros del objeto de estudio. En nuestro ejemplo, habitantes de calle en proceso de rehabilitación. Lo que el investigador quiere es conseguir o establecer relaciones abiertas con los miembros del grupo que se encargarán de ser los informantes. Para ello, el etnógrafo tiene que conseguir el rapport, que es crear una relación de confianza y de afinidad, y por lo tanto proceder a unas descripciones y unas impresiones sobre su propia realidad y la de los demás. El investigador debe acomodarse a las rutinas y maneras de hacer las cosas de los miembros del grupo, recurrir a aquello que se tiene en común, ayudarles y adoptar una postura humilde. No se puede olvidar que siempre se debe mostrar un interés por la información que ellos transmiten, pues esta influye en los miembros del objeto de estudio. El acceso al escenario lleva consigo el hecho de que el etnógrafo ya tiene los primeros contactos con los sujetos que participan en la situación social que él quiere investigar. Quinta, la recogida de datos de la investigación y la determinación de la duración de la estancia en el escenario. Aquí es donde se obtiene la información. En nuestro ejemplo, aquí se aplica la micro y macroetnografía, depende del tipo de estudio. Una vez resueltos los problemas de muestreo y la selección del escenario, las situaciones sociales y los informantes pasan a ser prioritario el tema de la obtención de la información. El proceso normal de observación es selectivo, es decir, el investigador selecciona en función de las categorías sociales y teóricas previas sobre la realidad de objeto de estudio, donde se mira para ver la escuela o, bueno, lo que sea que se busque. Es importante observar todo, aunque de hecho sea imposible. No obstante, esto se logra mediante la apertura a detalles que aún no encajan en ningún esquema, o bien con la atención a las señas que proporcionan los sujetos y que indican nuevas relaciones significativas. En el proceso etnográfico, el análisis de los datos comienza en el mismo momento en el que termina cada episodio de recogida de información y tiene como eje principal la identificación de categorías que emergen de la lectura repetida del material disponible.
Mientras dure el proceso de recogida de la información, se puede también revisar los datos y retroceder para así reflexionar sobre su posible significado y redireccionar a complementar el proceso de búsqueda interpretativa. Sexta, el procesamiento de la información recogida. En esta fase se unen la recolección más el análisis. En nuestro ejemplo, a medida que avance el proceso de investigación, va seleccionando lo significativo del contexto de acuerdo con la elaboración conceptual y teórica que realiza al mismo tiempo. A medida que voy obteniendo los datos, genero hipótesis, realizo múltiples análisis, reinterpreto y formulo nuevas hipótesis sobre determinadas relaciones entre los conceptos generales, los fenómenos observados de los habitantes de calle rehabilitados. Y es justamente en este doble proceso de observación y de interpretación cuando se abre la posibilidad de construir y enriquecer la teoría. Durante este proceso analítico, el investigador pone el énfasis en la construcción o generación inductiva de categorías que permitan clasificar los datos recogidos de acuerdo con unidades de contenido básica o temáticas comunes. De este modo, los datos se separan, se contextualizan, se agrupan en categorías y mediante un proceso de manipulación y organización de los mismos, se conectan los resultados obtenidos a un cuerpo más grande de conocimiento, interpretándoles y dándoles un sentido. Séptima, la elaboración del informe. Aquí se juntan la fundamentación teórica y empírica más la relevancia social del estudio. Para nuestro ejemplo, consistiría en hacer un informe etnográfico que integre con claridad cuál es la fundamentación teórica y empírica que apoya el trabajo, qué significó esa experiencia para los actores involucrados, que serían los habitantes de calle en proceso de rehabilitación y que representan los resultados obtenidos para la teoría ya establecida. Para la redacción del informe hay que tener presente la audiencia a la cual se destina, pues dependiendo de sus características se definirán más o menos los detalles prácticos, la densidad conceptual y su extensión. Por ejemplo, estas secciones que acabamos de ver difieren en su relevancia según el informe que se dirija a. Puede ser un equipo directivo, un grupo comunitario o una comunidad académica. Finalmente, otro aspecto importante a considerar en los diferentes tipos de informes etnográficos es la relevancia social del estudio. Esta puede resumirse en la pregunta ¿para qué sirve? El informe debe reflejar la utilidad práctica de la investigación a los potenciales usuarios y al alcance de los resultados obtenidos a distintos niveles. Una teoría que guíe la acción o bien el desarrollo de acciones inmediatas para ayudar a resolver problemas concretos. Este trabajo fue realizado por María Camila Sánchez Zuluaga y Melissa Uruburu García. Muchísimas gracias por la atención prestada.